Lo encontramos mirando una película en su computador personal. Es Guido Convents, 55 años, original de Bélgica. Guido, qué gusto que nos comentes cómo nació tu pasión por el cine. Porque yo vivía en una pequeña aldea, lejos de todo. Y claro, para nosotros el cine era una ventana al mundo. Y por nosotros, claro, para mí las historias de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era muy interesante porque mis padres, mis abuelas y abuelos me siempre han contado historias sobre esta guerra. Entonces, cuando las películas venían de la guerra, para mí era un natural de verlos y también de intentar de imaginar imágenes con las historias contadas de mis padres. Y el cine en nuestra aldea nos teníamos un cine enfrente de nuestra casa que yo no debía pagar para entrar. Entonces para mí era evidente, una evidencia de entrar y ver las películas, también con mis amigos de esta época. Y después para mí era también una manera para ver cómo el cine había un impacto sobre el comportamiento de la gente. Para mí es el interés. También yo soy historiador y es también un elemento de mis estudios, cómo el cine ha transformado a la gente. En tu vida, Guido, ¿cuántas películas has mirado hasta el momento? Yo no puedo decir, pero... ¿Perdiste la cuenta? No, nunca he contado, pero, por ejemplo, ahora con profesional, yo veo al menos 500 películas por año, al menos. Había cuando yo era más joven, cuando yo tenía 35 o 40 años, era casi 1000, 2000 películas por año. Ahora son solamente 500. De las películas que has mirado, ¿cuál te ha impactado más? ¿Cuál crees que es la más impresionante? Son muchos, pero por razones diferentes. Por ejemplo, me gustan mucho películas alemanas porque yo tengo una infancia no lejos de Alemania y también yo hablo alemán y para mí alemán es un poco referencia para estudios y también su historia. Como yo soy historiador, me gustan mucho películas que cuentan historias sobre la historia. Y evidentemente, por ejemplo, yo vivo en Bélgica, es en el medio del cine francés, del cine alemán, e inglés, americano, y nos tenemos muchos contactos con el mundo así. Y por ejemplo, una de mis películas preferidas es todavía Cartouche, es esta primera película, pero también películas americanas con Jeremiah Johnson, porque he visto la película en el momento cuando yo tenía 18 años o 20 años. Entonces esta película, cada época de tu vida tiene su película. Tu especialización es el cine de historia que narra historia, pero sobre todo me has contado que África te ha atrapado, diríamos, para hacer un seguimiento más profundo del cine Sí, africano. porque no tenemos nos hacemos y nos veo africanos siempre con nuestros ojos, pero es también una visión errada sobre la vida. Y yo quiero también saber cómo los otros ven a nosotros. Por ejemplo, me interesa mucho, por ejemplo, los afroamericanos o afro-sudafricanos. Por ejemplo, a personas en Colombia, afro-colombianos que hacen películas, que viven la, que tienen otra visión sobre Colombia que colombianos normales. O que, por ejemplo, la situación de afro-argentinos, normalmente no africanos en Argentina, pero existen, que tienen también su historia. Y esto me interesa, porque eso explica mucho sobre nuestra manera
de ver el mundo y también de eliminar personas. Y yo no, por ejemplo, yo soy muy consciente que, por ejemplo, en el cine americano, los belgas no existen. Entonces, como pues, en nuestro cine o en cine normal, algunos pueblos no existen también. Pienso que es una cosa, es un error en la historia, también un error en la sociedad, porque así tú nunca vas a tener una ligación emocional con estas personas que tú no conoces. Guido, y del cine africano que has visto, ¿cuál te ha llamado más la atención? Para mí son las películas de Sembène Ousmane, porque Sembène Ousmane es el pionero del cine africano, el senegalés, pero también el cine de Youssef Chahine es un Egipto. Son personas muy amables que tienen también una visión sobre la sociedad, una sociedad más justa, una sociedad que lucha para los derechos humanos, que lucha contra la deshumanización de la sociedad. Y este para mí es muy interesante. Me comentas que has visto o que sigues también el cine latinoamericano. ¿Qué es lo que más te llama la atención del cine latinoamericano? Claro, por ejemplo, cuando con el aniversario de 500 años de descubrimiento de América Latina es ya un error, porque la América Latina existe ya antes 500 años del descubrimiento de españoles, pero en este momento había algunas películas que han dado otra visión sobre la reconquista o la conquista para nosotros era muy interesante ver la visión de latinoamericanos o de indígenas sobre esta historia. Para mí era muy interesante de ver también sobre evangelización, es interesante. También, por ejemplo... ¿Como qué película, por ejemplo, te ahora recuerdas? yo no me recuerdo. La Misión, por ejemplo, no, es otra cosa, con la aniversario de 500 había toda una generación de películas nuevas, de nuevos directores sobre la conquista española. No era la Misión es una película de más antigua que de 1992, es otra cosa. Pero por ejemplo ahora el cine argentino, también el cine de Perú, pienso que es Lombardi con sus películas, para mí es un maestro de gran valor que no, infelizmente, que no tienen mucha eco en la historia mundial del cine, pero merecen su lugar. ¿Es más ficción o más realidad? Todo es ficción y todo es realidad. Tú no puedes, aunque tú ves también una fantasía, refleja un estado del espíritu del momento y da también una reflexión sobre la realidad y la visión de ver fantasía o de ver un problema. Es decir, es una realidad. Pero también un documental puede ser una gran fantasía que no existe en realidad. Porque documentales son también imágenes escogidas para el director, no es todo, quiere decir, es también una ficción. Guido, en estos días que hemos pasado en Roma, has demostrado muchísimo interés por visitar los archivos secretos del Vaticano. Fuiste allá a los archivos secretos. ¿Qué encontraste en estos archivos? Sí, normalmente el Vaticano ha sempre mostrato un interesse nel cine, negativo o positivo, son los dos. Pero siempre también compañías americanos, también o franceses, ha siempre contactado al Vaticano para decir, nos queremos hacer películas interesantes, moralistas, y puede ser que ustedes quieren
dar su apoyo a nosotros. Es también comercialmente interesante para el Vaticano también, porque tienen interés, porque la gente ve películas con una moralidad un poco en la línea del Vaticano. Entonces, el Vaticano tiene ¿cómo se dice? Estos elementos en su archivo, son cartas, son observaciones, también libros, también carteles. No es muy fácil de encontrar, porque no tienen rubricas cine, está siempre en la correspondencia con anuncios o con de vez en cuando el nombre de la casa de producción, Paramount Pictures, pero de vez en cuando también el nombre Toplitz, y tú no sabes que es también un productor de cine de Polonia. Entonces es buscar y esperar de encontrar todo lo que tú estás buscando, o tú tienes un nombre una persona que tú sabes que es interesada en el cine, y cuando tú encuentras su nombre en el archivo, tú puedes tener la certitud que él tiene también una correspondencia sobre el cine. Hay la creencia general, Guido, de que la Iglesia ha sido una gran censuradora de películas. ¿Es verdad? No. ¿Por qué? No, el primer documento del Vaticano sobre el cine es en 1936. No es un documento para censurar. Y, por ejemplo, aquí en Italia, un país muy católico, había entre 5.000 y 10.000 salas de cine de parroquia. Entonces, ellos han dado películas interesantes para familias, pero películas. Entonces, ellos no tienen claro, había una censura, pero no era una política oficial de censurar cosas, era la sensibilidad del padre de cada sala que ha hecho una censura especial. Y también nuestra organización, CINIS, Andes o SIC, no ha censurado películas, siempre ha hecho críticas para analizar una película, y después los clientes podían decidir es una película para nosotros o no. Pero nunca nuestra organización ha dicho esta película es mala.